Él le robó su sueño más preciado, pensando que la destruiría para siempre y la sacaría del camino. Lo que nunca imaginó es que el destino lo obligaría a construir ese mismo sueño, codo a codo con ella. Cada plano que revisaban, cada decisión que tomaban, era un tormento disfrazado de oportunidad. El odio que la consumía se fue transformando en una curiosidad peligrosa que la enloquecía lentamente. Y lo peor de todo, es que su presencia empezaba a ser la única que le importaba en el mundo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta Gora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Alma sentía el peso de la ciudad sobre sus hombros, pero no de una manera agobiante, sino como una promesa. Cada ventana encendida en la distancia era una vida, una historia, y ella estaba a punto de darle a esa misma ciudad un nuevo corazón, un edificio que respiraría arte y sostenibilidad. El proyecto Solara, como lo había bautizado, no era solo una maqueta sobre la mesa de su modesto pero apasionado estudio de arquitectura, era el resultado de 3 años de noche sin dormir, de incontables tazas de café y de un pedazo de su alma plasmado en cada línea y cada cálculo. A su lado, David, su mentor y socio, un hombre de cabellos grises y ojos que habían visto nacer y morir 1000 diseños, la miraba con un orgullo casi paternal. Es perfecto, Alma. Esta vez es nuestro. Puedo sentirlo, le dijo con su voz rasposa por el tabaco de pipa que ya no fumaba pero cuyo aroma parecía haberse impregnado en sus viejos chalecos de lana. El contrato con el magnate Ricardo Montenegro para construir el nuevo emblema corporativo de la ciudad, la Torre Montenegro, lo cambiaría todo para su pequeña firma, Diseños Vitales. Les daría el prestigio y la seguridad económica que tanto necesitaban. El elemento que lo hacía único, su joya de la corona, era el atrio central de biocristal, una estructura que no solo bañaría de luz natural todo el interior del edificio, sino que además recolectaría y reutilizaría la energía solar y el agua de lluvia de una manera nunca antes vista. Era su firma, su toque de genialidad. Del otro lado de la ciudad, en las oficinas de cristal y acero de Urbe Magna, la firma de arquitectura más grande y despiadada del país, Juan revisaba su propia propuesta por 10ª vez. Era impecable, técnicamente perfecta, grandiosa, pero fría. Sabía que le faltaba algo, un alma, precisamente lo que a los diseños de Alma le sobraba. Conocía su trabajo, había competido contra ella en proyectos menores y siempre, a pesar de sus recursos limitados, ella lograba sorprender. La envidiaba, y peor aún, la deseaba con una intensidad que lo desconcertaba. Veía en ella una pasión pura que él había cambiado por ambición. Su jefe, que también era su padre, no aceptaría un segundo lugar. La presión era inmensa. Unos días antes, en una gala del gremio, había logrado lo impensable. Con su encanto calculador y unas copas de vino de más, se había acercado a Lucas, el joven y entusiasta pasante de Alma. Le habló de oportunidades, de lo difícil que era hacerse un nombre, y le compró la lealtad por unas cuantas promesas vacías y la oferta de una futura pasantía en su poderosa firma. A la mañana siguiente, Juan tenía en su correo una copia del archivo digital del atrio de biocristal de Alma. Lo miró durante horas, sintiendo una mezcla de admiración por su genialidad y un desprecio por sí mismo por lo que estaba a punto de hacer. Pero la voz de su padre retumbaba en su cabeza. Ganar no lo es todo, es lo único. Y él iba a ganar. Con la ayuda de su equipo de diseño, modificó sutilmente el concepto, lo hizo más grande, más imponente, lo integró en su propia fachada de líneas duras y lo rebautizó como el corazón de diamante. Era un robo, un plagio descarado, pero lo suficientemente camuflado para poder defenderlo como una evolución conceptual. El día de la presentación final ante Ricardo Montenegro y su junta directiva llegó como un día de juicio. El aire en la sala de juntas era denso y olía a dinero y poder. Alma expuso primero. Habló con el corazón en la mano, su voz transmitiendo la emoción y la fe que tenía en Solara. Mostró los planos, las proyecciones digitales, explicó cada detalle de su atrio de biocristal. Ricardo Montenegro, un hombre excéntrico de barba canosa y trajes de colores vivos, no apartaba la vista de ella, fascinado, asintiendo lentamente. El ambiente era de triunfo contenido. Cuando ella terminó, los aplausos fueron más que un mero formalismo. Se sentó sintiendo una confianza que rara vez se permitía. Luego, le tocó el turno a Juan. Subió al estrado con la seguridad de un conquistador. Su presentación era un espectáculo de luces y gráficos impactantes. Empezó describiendo la solidez y la eficiencia de su torre, y entonces llegó el momento. Con un clic,
apareció en la pantalla gigante la imagen de su corazón de diamante. Un silencio helado cayó sobre la sala. Alma sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Era su atrio. Era su alma, distorsionada, magnificada, pero inconfundiblemente suya. Su mirada voló hacia Juan, quien por un microsegundo la miró directamente a los ojos. En esa fracción de segundo, vio un destello de algo que no pudo descifrar. ¿Culpa? ¿Triunfo? ¿Desafío? Sus manos empezaron a temblar bajo la mesa. Quería gritar, levantarse y llamarlo ladrón frente a todos, pero las piernas no le respondían. Se sentía desnuda, humillada y traicionada en lo más profundo. David a su lado, apretó su brazo, su rostro pálido de ira. «Ese miserable», susurró. Juan concluyó su presentación con una arrogancia que revolvió el estómago de Alma. Cuando las luces se encendieron, Ricardo Montenegro se puso de pie, con una expresión indescifrable. Paseó la mirada de Alma a Juan y de vuelta. El silencio era tortuoso. «Señores, señorita», comenzó Montenegro, su voz resonando en la sala. «Hoy he visto dos proyectos extraordinarios. Por un lado, Diseños Vitales nos ha presentado un proyecto con un alma y una visión ecológica que es simplemente poesía hecha edificio». Alma sintió una punzada de esperanza. Y por otro lado, Urbe Magna nos ha demostrado una fuerza estructural y una eficiencia corporativa innegables. Ambas propuestas tienen una genialidad indiscutible. Hizo una pausa dramática. Especialmente el concepto del núcleo de luz. El atrio de biocristal y el corazón de diamante son, en esencia, la misma brillante idea, presentada de dos formas distintas. Alma contuvo la respiración, esperando que denunciara el plagio. Pero Montenegro sonrió, una sonrisa de tiburón que no presagiaba nada bueno. Y como soy un hombre que siempre quiere lo mejor de dos mundos, no voy a elegir uno. Quiero los dos. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Urbe Magna y Diseños Vitales trabajarán juntos en este proyecto. Fusionarán sus conceptos. La visión de la señorita Ruiz con la infraestructura del señor de la Torre. Serán socios, directores conjuntos del proyecto Torre Montenegro. El mazo había caído. Para Alma, no era una victoria, era una sentencia. La peor de las torturas. Trabajar con el hombre que le había robado, que había intentado destruirla, y ahora tener que compartir su sueño con él. Juan, por su parte, quedó igual de desconcertado. Su plan era aplastarla, no asociarse con ella. Trabajar codo a codo significaba un escrutinio constante, un recordatorio diario de su traición. Era una victoria amarga, casi una derrota. Apenas terminó la reunión, antes de que nadie pudiera felicitarla por su éxito, Alma se levantó y caminó con una rigidez impropia de ella hacia Juan, quien estaba siendo adulado por miembros de la junta. Lo agarró del brazo, sus dedos clavándose en la tela de su costoso traje. «Necesito hablar contigo. Ahora». Su voz era un siseo bajo y peligroso. Lo arrastró sin esperar respuesta hacia un pasillo vacío. Apenas estuvieron fuera de la vista de todos, lo soltó como si quemara. «¿Cómo te atreviste?», espetó, su cuerpo temblando de rabia y contención. «No sé de qué hablas», respondió Juan, tratando de mantener su fachada de compostura, aunque el corazón le latía desbocado ante la furia incandescente en los ojos de ella. «No te hagas el estúpido conmigo, Juan. Me robaste. Tomaste mi diseño, mi alma, y lo presentaste como si fuera tuyo. Eres un ladrón, un fraude sin una pizca de decencia». Juan se recargó en la pared, cruzando los brazos, adoptando una postura de arrogancia que era pura defensa. «Las grandes mentes piensan igual, Alma. Quizás deberías proteger mejor tus ideas. Es un mundo competitivo». Esa frase fue como echarle gasolina al fuego. Alma dio un paso adelante, su rostro a centímetros del de él. Podía oler su colonia cara, una mezcla de sándalo y arrogancia. «Tú no eres una gran mente. Eres un parásito que se alimenta del talento de otros porque no tienes ni una gota de creatividad propia. Esto no se va a quedar así. Pienso exponer lo que hiciste». Juan sonrió, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. «Adelante, inténtalo. Es tu palabra contra la de Urbe Magna. ¿A quién crees que le creerán? ¿A una pequeña firma al borde de la quiebra o al gigante de la industria? Sé realista. Montenegro nos ha unido. Y para bien o para mal, ahora somos socios. Así que más te vale que te acostumbres a mi cara, porque la vas a ver todos los días». Su cercanía era abrumadora. A pesar del odio que sentía, una parte traicionera de ella se percató del calor que emanaba de su cuerpo,
de la intensidad de su mirada oscura que la recorría sin pudor. Yo no quiero acostumbrarme a tu cara, dijo ella, su voz temblando por la furia. Quiero verla llena de vergüenza el día que todos sepan la clase de basura que eres. Juan bajó la mirada a sus labios por un instante. Tienes mucho fuego, Alma. Siempre lo he admirado. Pero ten cuidado, no te vayas a quemar tú sola. Dio un paso para irse, pero ella se interpuso. Esto no ha terminado. Al contrario, preciosa, replicó él, su voz un murmullo grave que le erizó la piel. Esto no ha hecho más que empezar. La primera reunión como socios fue en una sala neutral en las oficinas de Montenegro. Era una habitación de paredes blancas, impersonal, fría como la relación entre ellos. Sobre la mesa se extendían los planos de ambos proyectos. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cúter. Montenegro les había dado la primera directiva, encontrar la manera de fusionar la fachada de acero y cristal de Juan con la estructura interna abierta y orgánica de Alma, centrada en su atrio. Era como intentar mezclar aceite y agua. Durante la primera hora, apenas hablaron. Se comunicaban a través de gruñidos, señalando los planos, con gestos bruscos. Alma defendía la integridad de su visión con uñas y dientes, mientras Juan argumentaba sobre la viabilidad estructural y los costos. Tu idea de los jardines interiores en cada tercer piso es un suicidio financiero y una pesadilla de mantenimiento, dijo él, marcando una sección del plano de Alma con un rotulador rojo. Y tu idea de una caja de cristal sin alma es un insulto a la arquitectura y un horno en verano, respondió ella sin levantar la vista del plano. El silencio volvió a caer. Fue entonces cuando ambos se agacharon al mismo tiempo para recoger un lápiz que había rodado al suelo. Sus cabezas chocaron con un golpe seco. ¡Ay! Exclamó Alma, llevándose una mano a la frente. Lo siento, dijo Juan, también frotándose la cabeza. Por un momento, sus rostros quedaron a escasos centímetros. Sus miradas se encontraron, y por primera vez no había ira, solo el dolor sordo del golpe y una extraña sensación de vulnerabilidad. Él alargó la mano, casi por instinto, para tocar la zona donde la había golpeado. Sus dedos rozaron su sien. La piel de Alma se encendió ante su contacto. Fue un roce breve, casi imperceptible, pero para ellos fue como una descarga eléctrica. Se apartaron bruscamente, como si se hubieran quemado. Alma sintió su corazón martillear contra sus costillas. Juan carraspeó, visiblemente incómodo. Deberías ponerte hielo en eso. Estoy bien, cortó ella, volviendo a su silla, aunque la piel le ardía donde la había tocado. Rompiendo la tensión, Juan suspiró y se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración que pareció genuino. Mira, Alma, sé que me odias. Odiarte es un sentimiento demasiado noble para lo que siento por ti, interrumpió ella. Él la ignoró y continuó. Pero estamos atascados en esto. Podemos pasarnos los próximos 2 años convirtiendo esto en un infierno para ambos, o podemos intentar ser profesionales y sacar adelante el mejor edificio que esta ciudad haya visto jamás. Montenegro nos está observando. Alma lo miró, analizando sus palabras. Sabía que tenía razón, por mucho que le doliera admitirlo. Su firma dependía del éxito de este proyecto. No podía permitirse el lujo de sabotearlo por su orgullo herido. Ser profesional no significa que olvide lo que hiciste, dijo ella fríamente. Solo significa que mi firma es más importante que mi desprecio por ti. Me conformo con eso. Por ahora, dijo él, y por primera vez, ella notó un atisbo de algo más en su tono, algo que no era arrogancia, sino quizás, un desafío de otro tipo. Empezaron a trabajar. Lentamente, dolorosamente, comenzaron a encontrar un terreno común. Juan tuvo que admitir que los principios de sostenibilidad de Alma no solo eran ecológicos, sino que a largo plazo suponían un ahorro millonario para el cliente. Alma, a su vez, reconoció que la experiencia de Juan en proyectos de gran escala era vital para evitar errores de principiante que podrían costarles caro. Las reuniones se alargaban hasta altas horas de la noche. Rodeados de planos, maquetas y tazas de café vacías, las barreras empezaban a bajar. En una de esas noches, exhaustos, pidieron comida china. Comieron en silencio por un rato, sentados en el suelo de la oficina improvisada, usando un rollo de planos como mesa. Siempre quise ser arquitecto, dijo Juan de repente, sorprendiéndola. Desde niño. Solía construir ciudades enteras con bloques de madera en mi habitación. Alma lo escuchó sin interrumpir. Mi padre, él también es arquitecto. Pero para él siempre se trató de construir imperios, no edificios. El más grande, el más alto,
el más caro. Yo quería construir lugares donde la gente se sintiera bien, feliz. Pues te desviaste bastante del camino, respondió Alma, pero su tono era menos cortante que de costumbre. La vida te empuja en direcciones que no esperas, replicó él, mirando la ciudad a través del ventanal. Te obliga a tomar decisiones, decisiones que a veces lamentas. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Alma sintió una fisura en la coraza de odio que había construido a su alrededor. Vio, por un instante, no al ladrón arrogante, sino a un hombre que también parecía atrapado en una jaula, aunque la suya fuera de oro. Cuéntame de dónde sacaste la idea del atrio, le preguntó él suavemente, su voz baja y curiosa. La pregunta la desarmó. Pensó en mentir, en decirle que no era asunto suyo. Pero la extraña intimidad del momento, la noche, el cansancio, la sacaron de su guardia. De mi abuela, confesó, su propia voz sonando lejana. Tenía un pequeño invernadero en su patio. Nada elegante, solo plásticos y maderas viejas. Pero dentro, cultivaba las flores más hermosas. Solía decir que todo ser vivo necesita un corazón de luz para florecer. Siempre pensé que los edificios también son seres vivos. Y que necesitaban un corazón de luz. Juan se quedó mirándola, su expresión era una mezcla de asombro y algo que parecía arrepentimiento. Es una idea hermosa, Alma. Era, corrigió ella. Hasta que alguien la robó y le puso un nombre pretencioso. El momento se rompió. La dureza volvió a sus ojos. Pero algo había cambiado. Una pequeña semilla de comprensión había sido plantada en el terreno baldío de su relación. Los días se convirtieron en semanas. Las discusiones seguían siendo acaloradas, los desacuerdos frecuentes, pero ahora había un nuevo matiz. Había un respeto a regañadientes por el talento del otro. Empezaron a encontrar un ritmo, una extraña sincronía. Juan se encontraba admirando la forma en que Alma fruncía la nariz cuando se concentraba, o la pasión con la que defendía el uso de un material reciclado. Alma, a su pesar, notaba la dedicación casi obsesiva de Juan, su capacidad para ver problemas estructurales que a todos los demás se les escapaban. En una visita a la obra, mientras supervisaban los cimientos, un andamio mal asegurado se desplomó cerca de ellos. Fue cuestión de segundos. Juan reaccionó por puro instinto, agarrando a Alma por la cintura y tirando de ella hacia atrás, cubriéndola con su propio cuerpo mientras una lluvia de tubos de metal caía donde ella había estado un segundo antes. El estruendo fue ensordecedor. Cuando el polvo se asentó, Alma estaba prensada contra el pecho de Juan, sus brazos firmemente alrededor de ella. Podía sentir el latido acelerado de su corazón, o quizás era el suyo. Su rostro estaba hundido en su cuello y el olor de él la inundó por completo. Era una mezcla de su colonia, el polvo de la construcción y algo intrínsecamente masculino y reconfortante. Levantó la cabeza lentamente. Sus rostros estaban tan cerca que sus alientos se mezclaban. Los ojos de Juan eran oscuros, intensos, y la miraban con una preocupación tan cruda y real que la dejó sin aliento. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz ronca por la adrenalina. Alma solo pudo asentir, incapaz de hablar. No se movieron. El mundo a su alrededor, los gritos de los obreros, el caos, todo pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos, atrapados en esa burbuja de peligro evitado y conciencia repentina del otro. Él todavía la sujetaba con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. Sus manos en su espalda quemaban a través de la tela de su blusa. Lentamente, muy lentamente, la mirada de él bajó de sus ojos a sus labios. Alma sintió que su respiración se atascaba en su garganta. Esperó. Una parte de ella, la parte racional, le gritaba que se apartara, que lo empujara, que le recordara quién era él. Pero otra parte, una parte más profunda y traicionera, anhelaba que acortara esa mínima distancia. ¿Juan? ¿Señorita Ruiz? ¿Están bien? La voz del jefe de obra rompió el hechizo. Se separaron torpemente, como dos adolescentes sorprendidos en un acto prohibido. Sí, estamos bien, dijo Juan, recuperando la compostura, aunque su voz sonaba un poco forzada. Gracias a la rápida reacción del señor de la torre, añadió Alma, obligándose a sonar profesional, aunque sus mejillas ardían. Esa noche, Alma no pudo dormir. La sensación de los brazos de Juan a su alrededor, la seguridad que sintió en su abrazo, la confundían. Se suponía que debía odiarlo. Y lo odiaba por lo que había hecho. Pero, ¿cómo podía odiar al hombre que acababa de salvarla, que la había mirado como si ella fuera lo más preciado del mundo? La relación entre ellos entró en un nuevo territorio,
uno aún más peligroso. La hostilidad abierta fue reemplazada por una tensión crepitante. Las discusiones profesionales ahora estaban cargadas de un subtexto personal. Cada roce accidental era una pequeña explosión. Cada mirada prolongada, un interrogatorio silencioso. Juan, por su parte, estaba igual de perdido. La idea de que Alma hubiera salido herida lo había aterrorizado de una forma que no entendía. Verla tan frágil en sus brazos despertó un instinto protector que chocaba directamente con su ambición y su culpa. Empezó a dejarle el café en su escritorio por las mañanas, tal como a ella le gustaba, con un poco de canela. Alma fingía no darle importancia, pero una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro cuando él no la veía. Un día, revisando los acabados para los pisos ejecutivos, tuvieron una discusión sobre el tipo de madera que usarían. La discusión escaló, como siempre, pero esta vez fue diferente. No se trataba de la madera. Se trataba de control, de poder, de orgullo. «No voy a convertir este edificio en una cabaña rústica, Alma», exclamó él. «Y yo no voy a dejar que lo conviertas en un mausoleo corporativo sin vida», replicó ella. Se enfrentaron en medio de la oficina, sus voces elevadas. «El problema contigo, Juan, es que no tienes alma. Por eso tienes que robarla de los demás». El golpe fue bajo y certero. El rostro de Juan se endureció. Se acercó a ella hasta que no hubo espacio entre ellos. La energía que emanaba de él era casi intimidante. «Y tu problema, Alma, es que te escondes detrás de tu arte y tu moralidad porque tienes miedo. Tienes miedo de admitir que no soy el monstruo que quieres que sea. Eres exactamente eso. Un monstruo egoísta. Un monstruo que te salvó la vida», susurró él, su aliento cálido rozando su mejilla. «¿Un monstruo que hace que se te acelere el pulso cuando te toca?». Sus ojos la desafiaban a negarlo. Alma abrió la boca para responder, para lanzar otra injuria, pero las palabras murieron en sus labios. Porque era verdad. Su cercanía la estaba volviendo loca. El deseo que sentía por él era un veneno dulce que la estaba consumiendo. En un arrebato de desesperación y frustración, y para su propio horror, se empinó y lo besó. Fue un beso furioso, castigador, una forma de silenciarlo a él y a la confusión dentro de ella. Sus labios se encontraron con una fuerza que lo sorprendió a ambos. Por un instante, Juan se quedó paralizado por la sorpresa. Pero luego, su mano subió a su nuca, sus dedos enredándose en su cabello, y le devolvió el beso con una intensidad que la hizo jadear. El beso pasó de ser una batalla a algo completamente diferente. Era hambriento, desesperado, lleno de meses de ira reprimida, de tensión y de una atracción innegable. La rabia se disolvió, dejando solo una necesidad cruda y abrumadora. La mano de él se deslizó por su espalda, atrayéndola aún más hacia él, moldeando su cuerpo contra el suyo. Alma rodeó su cuello con sus brazos, rindiéndose a la sensación. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se quedaron mirando el uno al otro, sus pechos subiendo y bajando rápidamente. El silencio en la oficina era ensordecedor. Habían cruzado una línea, una que sabían que nunca podrían volver a dibujar. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió. «Alma, lamento interrumpir, pero hay alguien aquí que pregunta por ti». Era David. Y detrás de él, con una sonrisa encantadora y un ramo de flores en la mano, estaba un hombre que Alma no había visto en 5 años. Su primer amor, el hombre cuyo corazón había roto cuando se mudó a la ciudad para perseguir su carrera. «Daniel», susurró ella, su rostro palideciendo. La mirada de Juan pasó del rostro conmocionado de Alma al hombre sonriente en la puerta, y una expresión helada y posesiva, una sombra oscura de celos puros, se apoderó de su rostro. El campo de batalla acababa de cambiar, y las reglas del juego estaban a punto de reescribirse por completo. El mundo se detuvo, encogiéndose hasta caber en el espacio de una puerta abierta. Por un lado, estaba Juan, su aliento aún mezclado con el de ella, su calor corporal todavía grabado en su piel, sus ojos oscuros ardiendo con una mezcla de sorpresa, deseo y una rabia incipiente. Por otro lado, estaba Daniel, un fantasma sonriente de un pasado más simple, con sus ojos amables y un ramo de flores que parecían absurdamente brillantes en la luz artificial de la oficina. En el medio estaba ella, Alma, con los labios hinchados por un beso que había sido tanto un acto de guerra como de rendición, sintiendo como la sangre se le retiraba del rostro. «Daniel», repitió, y la palabra sonó extraña en sus propios labios, un eco de otra vida. «¿Qué haces aquí?». Juan no se movió, pero su postura cambió. Se enderezó, volviéndose una muralla de hostilidad silenciosa a su lado. Su brazo,
casi imperceptiblemente, rozó la espalda de Alma, un gesto posesivo tan sutil que solo ella pudo sentirlo. Daniel pareció notar por fin la atmósfera cargada. Su sonrisa vaciló por un instante mientras sus ojos viajaban de Alma a Juan y de vuelta. ¿Interrumpo algo?, preguntó, aunque su tono era el de alguien que claramente sabe que sí. David, el mentor de Alma, carraspeó, incómodo. Alma, el señor Daniel, vino a buscarte. Pensé que lo mejor sería anunciarlo. Estaba claro que David había presenciado el final de su beso y ahora no sabía dónde meterse. No, no interrumpes nada, mintió Alma rápidamente, dando un paso torpe para alejarse de Juan, creando un espacio que se sintió como un abismo helado. Es solo trabajo. Mucha presión. Se acercó a Daniel, aceptando las flores por pura inercia. Olían a lirios y a recuerdos. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil, dijo Daniel, su sonrisa regresando, aliviado por la explicación de ella. Tu firma aparece en Internet. Estaba en la ciudad por una conferencia médica y pensé, bueno, han pasado 5 años. Pensé que sería bueno ver cómo estabas, tomar un café. La mirada de Juan era como un taladro en la espalda de Daniel. No se había presentado, ni había hecho el más mínimo gesto de cortesía. Simplemente estaba allí, observando, juzgando. Alma se sintió obligada a hacer las presentaciones. Daniel, este es Juan de la Torre, mi socio en este proyecto. Juan, él es Daniel Rojas, un viejo amigo. La palabra socio le salió con dificultad, y la palabra amigo era una simplificación tan grande que casi se rió. Juan extendió la mano, un gesto lento y deliberado. Su apretón fue firme, un poco demasiado. Un placer, dijo, pero su tono decía todo lo contrario. Alma y yo estábamos en medio de una discusión crucial sobre los puntos de tensión estructurales del núcleo. Es un trabajo que no nos deja ni un segundo libre. El mensaje era claro, no hay tiempo para ti aquí. Daniel, ajeno o decidiendo ignorar la hostilidad, le sonrió amigablemente. No dudo de que los grandes proyectos requieren grandes sacrificios. Pero incluso los genios de la arquitectura necesitan comer. Alma, ¿qué te parece si te robo por 1 hora para cenar esta noche? Por los viejos tiempos. La oferta quedó flotando en el aire. Era una salida, un respiro del caos que era Juan. Pero mirar a Juan en ese momento era ver una tormenta a punto de estallar. Antes de que Alma pudiera responder, Juan se adelantó. Me temo que eso será imposible. Tenemos que revisar los informes del geólogo esta noche. Un retraso podría costarnos millones. El proyecto es nuestra única prioridad. Hablaba como si él tuviera autoridad sobre la agenda de Alma, como si fueran una unidad inseparable. La arrogancia era asfixiante. Alma sintió una oleada de ira. ¿Quién se creía que era para decidir por ella? Se volvió hacia Daniel, regalándole una sonrisa que pretendía ser cálida pero que probablemente se veía forzada. Me encantaría, Daniel. Pero Juan tiene razón, hoy es imposible. Estamos hasta el cuello. Luego, miró a Juan directamente. Pero mañana tengo la hora del almuerzo completamente libre. Fue un pequeño acto de rebelión, una forma de decirle a Juan que él no la controlaba. La mandíbula de Juan se tensó visiblemente. Daniel sonrió, triunfante. Perfecto. Pasaré a recogerte a la 1. Me alegro mucho de verte, Alma. Estás más hermosa que nunca. Tras un último apretón de manos incómodo con Juan y un gesto de despedida a David, Daniel se fue. Tan pronto como la puerta se cerró, el silencio que dejó fue más ruidoso que cualquier discusión. David murmuró una excusa sobre tener que hacer unas llamadas y desapareció, dejándolos solos. Alma dejó las flores sobre una mesa con más fuerza de la necesaria. Se cruzó de brazos y se enfrentó a Juan. ¿Se puede saber qué fue todo eso? La expresión de Juan era una máscara de hielo. ¿A qué te refieres? A eso. A hablar por mí, a decidir mi agenda. A actuar como si tuvieras algún derecho sobre mí. Tengo el derecho a proteger mi inversión. Este proyecto es tan mío como tuyo, y no voy a permitir que te distraigas con viejos amigos que aparecen de la nada con flores baratas. El desprecio en su voz era palpable. No te atrevas a hablar así de él. No tienes ni idea de quién es. No necesito saber quién es. He visto a cientos como él. Vendedores de nostalgia. Aparecen cuando huelen el éxito para recordarte lo felices que erais cuando no teníais nada. ¿Y tú qué eres entonces, Juan?
¿El ladrón de sueños que aparece para reclamar un éxito que no te ganaste? Sus palabras eran dardos envenenados, y dieron en el blanco. Juan se acercó a ella, invadiendo su espacio personal de nuevo, obligándola a retroceder hasta que su espalda tocó la fría pared de cristal de la oficina. No vuelvas a mencionar lo del beso, dijo ella en un susurro tembloroso, anticipándose a lo que él iba a decir. Oh, ¿el beso?, dijo él, una sonrisa cruel curvando sus labios. Apoyó una mano en la pared, junto a la cabeza de ella, atrapándola. Ese beso en el que me devoraste como si tu vida dependiera de ello. Ese beso que me demostró que por mucho que tu boca me insulte, tu cuerpo me pide otra cosa. Su voz era un murmullo bajo y seductor que le provocaba escalofríos. Estás loco, jadeó ella. Estoy loco por ti desde el primer día que te vi presentar aquel pequeño proyecto para el parque comunitario, confesó él, su mirada intensa taladrando la suya. Vi tu fuego, tu pasión, y en lugar de admirarlo, quise apagarlo, quise poseerlo. Sí, lo que hice estuvo mal, fue despreciable. Pero no fue por el proyecto, Alma. Fue por ti. Fue la única manera que se me ocurrió para mantenerme cerca de ti, para obligarte a mirarme. La confesión la dejó sin aire. Era monstruoso, retorcido y, de alguna manera perversa, la cosa más romántica y a la vez más psicópata que había oído nunca. Eso no justifica nada. Eres terrible. Soy terrible, asintió él, acercando su rostro al de ella hasta que pudo sentir su aliento en sus labios. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que te encanta. Te encanta esta tensión, esta pelea. Te hace sentir viva. Daniel te ofrece paz, tranquilidad, una vida aburrida en los suburbios. Yo te ofrezco fuego, pasión, un imperio que construir. Te ofrezco un hombre que te desafiará cada día de tu vida. Dime que no se te acelera el corazón ahora mismo, dímelo mirándome a los ojos. Alma no podía. Su corazón era un tambor desbocado. Odiaba que la conociera tan bien, que pudiera leer sus deseos más ocultos, esos que ni ella misma se atrevía a admitir. Déjame ir, Juan. Su voz fue un ruego débil. Nunca, susurró él, sus labios rozando los de ella. Eres mía. Le robé tu proyecto a él. Ahora es nuestro, igual que tú. Lo quieras o no. Se apartó de repente, dejándola temblando y apoyada en la pared. Cogió su maletín. Te veo mañana a las 7 en punto. Tenemos mucho trabajo. Y sin más, salió de la oficina. Los días que siguieron fueron un tormento exquisito. La presencia de Daniel en la ciudad alteró el frágil equilibrio entre Alma y Juan. Juan se volvió insoportablemente posesivo, pero de maneras sutiles y profesionales. Programaba reuniones a primera hora de la mañana y a última de la noche. Organizaba visitas a la obra en los fines de semana. Si Alma estaba al teléfono, él encontraba una razón urgente para interrumpirla. Se convirtió en su sombra, una sombra dominante y terriblemente atractiva. Alma almorzó con Daniel al día siguiente. Fue un encuentro agradable, tranquilo. Hablaron de sus vidas, de cómo él se había convertido en un reputado cardiólogo y de cómo ella estaba a punto de cambiar el horizonte de la ciudad. Daniel era dulce, atento, y se disculpó por cómo terminaron las cosas entre ellos 5 años atrás. Fui un tonto al dejarte ir, Alma. Tenía miedo de tu ambición, de que tus sueños fueran más grandes que mi pequeño mundo. Ahora me doy cuenta de que tus sueños son lo más maravilloso de ti. Le cogió la mano sobre la mesa. Su tacto era cálido, reconfortante, pero no provocó la descarga eléctrica que sentía cada vez que Juan la rozaba accidentalmente. Daniel se quedó en la ciudad más tiempo de lo planeado, usando la conferencia como excusa. La llamaba, le enviaba mensajes, intentaba encontrar huecos en su agenda imposible. Y cada intento era sutilmente saboteado por Juan. Una tarde, Alma recibió un precioso arreglo de orquídeas en la oficina. La tarjeta era de Daniel. Para que ilumine tus largas noches de trabajo. Alma sonrió, conmovida por el gesto. 5 minutos después, Juan entró en la oficina. Huele raro aquí. ¿Qué es eso? Me da alergia. Estornudaré sobre los planos. Sin esperar respuesta, cogió el arreglo floral y lo sacó de la habitación, dejándolo en el pasillo para que se lo llevara el personal de limpieza. No tenías derecho a hacer eso, protestó Alma, aunque no fue a recuperarlas. Una parte de ella, una parte oscura y terrible, se sentía extrañamente satisfecha por los celos infantiles de Juan. ¿Y él tenía derecho a intentar comprar tu atención con plantas exóticas? Tu atención debe estar en el diseño de las vigas de soporte,
no en si las florecitas combinan con el color de la pared. Se inclinó sobre los planos en su mesa, su cuerpo muy cerca del de ella. ¿O acaso crees que un edificio se mantiene en pie con buenos deseos y pétalos de flores? Eres increíblemente cínico. Soy increíblemente práctico. Y estoy increíblemente concentrado en hacer que este proyecto sea perfecto. Algo que tú también deberías estar. Su cercanía la distraía más que cualquier flor. Olía a café y a confianza en sí mismo. Alma tuvo que hacer un esfuerzo para volver a centrarse en las líneas azules del plano. La tensión entre ellos culminó una semana después. Había surgido un problema serio con el proveedor alemán del biocristal. La composición química no estaba alcanzando los estándares de resistencia que el proyecto requería. Era una crisis que amenazaba con retrasar todo el cronograma y disparar el presupuesto. Tengo que ir a Stuttgart. Mañana, anunció Juan en una reunión de emergencia con el equipo. Tengo que hablar con ellos cara a cara, ver el proceso de fabricación y resolver esto. Alma se levantó. No vas a ir solo. Es mi diseño. Yo conozco las especificaciones y la visión detrás del cristal mejor que nadie. Voy contigo. Juan la miró, una chispa en sus ojos. No discutió. Era casi como si lo hubiera planeado. Haz la maleta. El vuelo sale en 6 horas. El viaje en avión fue tenso y silencioso. Ambos estaban demasiado preocupados por el problema y demasiado conscientes el uno del otro en el espacio confinado de la cabina de primera clase. Apenas hablaron, pero Alma podía sentir la mirada de Juan sobre ella cada vez que se concentraba en sus notas. Llegaron a Stuttgart exhaustos. Se registraron en el hotel, y la recepcionista les informó con una sonrisa apenada que, debido a una feria comercial de última hora, solo quedaba una suite disponible. Una suite presidencial. Con un solo dormitorio. De ninguna manera, dijo Alma inmediatamente. Buscaremos otro hotel. Juan puso una mano en su brazo. Alma, son las 2 de la mañana. Estamos agotados y tenemos que estar en la fábrica a las 8. No vamos a pasarnos la noche recorriendo la ciudad. Cogeremos la suite. Yo dormiré en el sofá. No es negociable. Su tono era firme, definitivo. Alma, demasiado cansada para discutir, aceptó a regañadientes. La suite era más grande que su apartamento. Lujosa, impersonal, con una vista espectacular de la ciudad dormida. Y en el centro de todo, una cama king size que parecía ocupar toda la habitación. El sofá del salón, aunque de diseño, parecía increíblemente incómodo. Es enorme. Puedes dormir tú en la cama. Yo iré al sofá, dijo Alma, sintiéndose culpable. No seas ridícula, replicó Juan mientras dejaba su maleta. Tú descansa. Mañana será un día largo. Pero Alma no podía. La idea de Juan durmiendo en un sofá mientras ella ocupaba esa cama gigantesca no le parecía justa. Tras una ducha rápida, se puso una camiseta grande y unos pantalones de pijama y salió al salón. Juan se había quitado la chaqueta y la corbata, se había arremangado la camisa y estaba de pie junto al ventanal, mirando la ciudad. Se veía diferente sin su armadura de ejecutivo. Más joven, más vulnerable. No puedo, dijo ella en voz baja. Él se giró. No puedes qué. No puedo dejar que duermas ahí. Esa cama es absurdamente grande. Podemos compartirla. Es lo suficientemente grande como para que haya un océano entre nosotros. Pondremos almohadas en el medio, como si fuéramos niños en un campamento. La propuesta quedó suspendida en el aire entre ellos. Juan la miró durante un largo rato, su expresión indescifrable. Si es lo que quieres, dijo finalmente, su voz un poco ronca. Dormir en la misma cama fue una tortura. A pesar de la barrera de almohadas, Alma era consciente de cada uno de sus movimientos, de cada respiración. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el olor de su piel. Se pasó horas con los ojos abiertos, mirando al techo, su corazón latiendo con fuerza. A mitad de la noche, tuvo una pesadilla. Soñó que el edificio se derrumbaba, que los biocristales se hacían añicos a su alrededor. Se despertó con un grito ahogado, temblando. Inmediatamente, sintió un movimiento a su lado. Juan se había incorporado y la estaba mirando, su rostro lleno de preocupación a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. «Alma, ¿estás bien?» Fue una pesadilla. Sin pensarlo, ella se movió hacia él, buscando consuelo. Él la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia su pecho. «Ya pasó. Tranquila. Estoy aquí».
Su abrazo era fuerte, seguro. Hundió la cara en su cuello, respirando su aroma, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Él le acariciaba el pelo suavemente. No había nada sexual en el gesto, era pura y simple protección. Lo siento, susurró ella contra su piel. No, no lo sientas. Se quedaron así por lo que parecieron horas. Eventualmente, el temblor de Alma cesó. Pero no se apartaron. La barrera de almohadas había sido olvidada. Él se recostó, llevándola consigo, de modo que ella quedó acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro y una de sus manos descansando sobre su pecho. Por primera vez en meses, Alma se sintió completamente segura. Se durmió escuchando el latido de su corazón. Al día siguiente, en la fábrica, eran una fuerza imparable. La complicidad nacida en la oscuridad de la noche se tradujo en una sinergia profesional perfecta. Juan, con su agudeza para los negocios y su lenguaje técnico impecable, presionó a los directivos. Alma, con su profundo conocimiento del material y su pasión, trabajó codo a codo con los ingenieros, identificando la impureza en el polímero que estaba causando la fragilidad. Juntos, encontraron una solución. Fue un triunfo. Esa noche, para celebrarlo, decidieron cenar en un pequeño restaurante tradicional alemán que Juan conocía. El ambiente era acogedor, con luces cálidas y madera oscura. Pidieron vino y comida contundente. Por primera vez, hablaron sin pelear, sin subtextos ni agendas ocultas. Hablaron de sus sueños de infancia, de sus miedos. Alma le contó sobre la presión de mantener a flote la pequeña firma que había heredado de su padre. Juan le habló de la sombra constante de su propio padre, un hombre que medía el amor en metros cuadrados construidos y contratos millonarios. Él nunca creyó en mí, confesó Juan, removiendo el vino en su copa. Siempre pensó que era demasiado artista, demasiado como mi madre. Por eso siempre tengo que demostrarle que soy más duro, más ambicioso que nadie, incluso que él. Robando los diseños de otras personas, dijo Alma, pero no había veneno en su voz, solo una triste constatación. Juan levantó la vista y la miró directamente a los ojos. El dolor en ellos era genuino. Sí, incluido eso. Cuando vi tu atrio, vi perfección. Vi algo que yo nunca sería capaz de crear, porque a mí me enseñaron a construir fortalezas, no corazones de luz. Y lo quise. Sentí que si lo tenía, una parte de tu luz sería mía. Eso es lo más triste que he oído en mi vida, Juan. Él sonrió, una sonrisa melancólica. Pues bienvenida a mi triste vida, Alma Ruiz. Pagaron la cuenta y salieron a caminar por las calles empedradas. Hacía frío y una fina llovizna comenzaba a caer. Se detuvieron en un pequeño puente sobre un canal, observando las luces de la ciudad reflejarse en el agua. Gracias por lo de anoche, dijo ella suavemente. Por evitar que te cayeras de la cama durante tu pesadilla. Por todo. Por hacerme sentir segura. Él se volvió para mirarla. La lluvia le pegaba el pelo a la frente. Las gotas de agua brillaban en sus pestañas. Siempre vas a estar segura conmigo, Alma. Aunque sea de mí mismo de quien tenga que protegerte. Y entonces, bajo la lluvia en un puente de una ciudad extranjera, la besó. Este beso no tuvo nada que ver con los anteriores. No había ira ni desesperación. Fue un beso lento, tierno, lleno de un anhelo profundo y una vulnerabilidad compartida. Fue un beso de rendición, un reconocimiento de que lo que había entre ellos era más fuerte que el odio, que el orgullo y que la traición. Sus labios se movieron juntos con una certeza tranquila, como si hubieran encontrado su hogar. Él ahuecó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. Ella rodeó su cuello con sus brazos, acercándolo más. Cuando se separaron, apoyaron sus frentes una contra la otra, respirando el mismo aire frío y lluvioso. Esto es una locura, susurró ella. Es lo único que tiene sentido, respondió él. Regresaron a la ciudad al día siguiente, trayendo consigo la solución al problema y un secreto frágil y maravilloso entre ellos. La dinámica en la oficina cambió. Había una intimidad en sus miradas, roces accidentales que duraban un poco más de lo necesario, sonrisas secretas compartidas sobre los planos. Pero justo cuando Alma empezaba a creer que podían tener un futuro, que el amor podía realmente nacer de las cenizas de una traición, la realidad golpeó con una fuerza brutal. Llegaron a la obra una tarde para supervisar la instalación de las primeras vigas de la estructura base. Y allí, esperándola, con 2 cafés en la mano y una expresión preocupada, estaba Daniel. Alma, menos mal que te encuentro, dijo, acercándose.
Llamé a la oficina y tu socio me dijo que estabais aquí. ¿Está todo bien? Parecía muy estresado por teléfono, dijo algo de un problema en los cimientos. La mención de Juan actuando como su secretario hizo que Alma frunciera el ceño, pero la preocupación de Daniel la conmovió. Sí, un pequeño contratiempo, pero todo bajo control, dijo ella, aceptando el café. Justo en ese momento, Juan salió de la caseta de la obra, su rostro como una nube de tormenta. Vio a Daniel allí, de pie junto a Alma, la familiaridad entre ellos, el gesto sencillo de traerle un café. Y algo dentro de él se rompió. No sabía que el hospital estaba haciendo consultas a domicilio, dijo Juan, su voz goteando sarcasmo mientras se acercaba. Daniel lo miró, confundido por el ataque. Solo vine a ver a Alma, a asegurarme de que estaba bien. Ella está perfectamente bien. Estaba mejor hace 5 minutos, de hecho, espetó Juan. Juan, por favor, no empieces, le suplicó Alma en voz baja. Pero él la ignoró. Se dirigió a Daniel, invadiendo su espacio. Mira, doctor, aprecio tu preocupación, de verdad que sí. Pero esta mujer de aquí está construyendo un rascacielos. No necesita a alguien que le traiga café. Necesita un socio que le cubra las espaldas, que vuele al otro lado del mundo por ella, que se enfrente a un ejército de ingenieros alemanes por ella. Así que, ¿por qué no vuelves a tu mundo de gasas y pastillas y la dejas trabajar en paz? El estallido fue tan súbito y violento que dejó a todos sin palabras. Varios obreros cercanos se detuvieron a mirar. Daniel estaba pálido, no de miedo, sino de pura sorpresa. Miró a Alma, buscando una explicación. Y Alma miró a Juan, su corazón hundiéndose en sus pies. Vio en su rostro una mezcla de celos salvajes, posesividad y un miedo crudo a perderla. Habían compartido algo real en Alemania, algo que ella creía que era el comienzo de todo. Pero ahora, viendo la fea cara de su posesividad, se dio cuenta de que para él, tal vez, ella era solo otro proyecto que había robado, algo que poseer y no algo que amar. Ya basta, Juan, dijo ella, su voz helada, llena de una decepción tan profunda que hizo que Juan finalmente parpadeara, como si despertara de una trance. Has dicho suficiente. Se volvió hacia Daniel. Lamento esto. Será mejor que te vayas. Tras una última mirada de dolor y confusión, Daniel se dio la vuelta y se marchó. Cuando se quedaron solos entre el ruido de la construcción y las miradas curiosas, Alma se enfrentó a Juan. Lo arruinaste, le dijo en un susurro cargado de dolor. Lo arruinaste todo. No era solo a Daniel a quien se refería. Hablaba de ellos, de ese frágil comienzo que él acababa de hacer añicos con sus celos. Lo arruinaste, esas dos palabras resonaron en la cabeza de Juan con la violencia de una viga de acero cayendo al vacío. Vio a Alma darse la vuelta y caminar hacia la caseta de la obra sin mirarle, sus hombros rígidos, cada paso una acusación. Se quedó allí, en medio del ruido y el polvo, sintiéndose el hombre más estúpido y vacío del planeta. El sabor amargo de los celos había envenenado el único momento de auténtica felicidad que recordaba haber tenido. Lo que había pasado en Alemania no fue una simple tregua, fue un armisticio del alma, una promesa de que podían construir algo más que un edificio. Y él lo había demolido en menos de 5 minutos con una exhibición de machismo territorial tan primitiva que le daba asco de sí mismo. Entró en la caseta de obra tras ella. Alma estaba de espaldas, estudiando un cronograma en la pared con una concentración tan feroz que era evidente que lo hacía para no tener que mirarlo. David y otros 2 ingenieros estaban allí, y la tensión era tan densa que el aire parecía vibrar. Juan esperó. Los ingenieros, sintiendo la atmósfera glacial, encontraron excusas para salir. David les dirigió una mirada que mezclaba la decepción de un padre con la advertencia de un socio. Finalmente, también salió, cerrando la puerta suavemente tras él, dejándolos en un silencio ensordecedor. Alma, empezó él, su voz sonando hueca. Ella no se movió. No, no ahora, Juan, no aquí. Su voz era extrañamente calmada, desprovista de emoción. Y eso era mucho peor que si le hubiera gritado. El vacío era más aterrador que la furia. Por favor, déjame explicarte. Explicar que, se giró por fin para enfrentarlo, y la desolación en sus ojos fue un golpe directo al estómago de Juan. Que eres un cavernícola posesivo incapaz de controlar tus impulsos. Que ves a una mujer como un premio que has ganado y que tienes que proteger de otros machos. Que no confías en mí, que no me respetas. Créeme, Juan, el mensaje ha quedado perfectamente claro. No necesitas un croquis para explicármelo. No es eso, yo solo, cuando lo vi allí,
tan cerca de ti, perdí la cabeza. Ese es tu problema, no el mío. Mi problema es que por un instante, uno muy breve y estúpido, pensé que el hombre con el que estuve en Alemania era real. Pensé que habíamos encontrado algo. Pero fue una ilusión. Solo eres esto. Un ladrón arrogante con problemas de inseguridad. Cada palabra era un clavo en el ataúd de lo que habían construido. Se acercó al escritorio y recogió sus cosas. De ahora en adelante, nuestra relación será la que debería haber sido desde el principio. Estrictamente profesional. Nos comunicaremos por correo electrónico o a través de nuestros asistentes. Las reuniones se harán con un orden del día claro y con más gente presente. No más noches hasta tarde. No más conversaciones personales. Y desde luego, no te volverás a acercar a menos de 1 metro de mí a no ser que el edificio esté en llamas. Alma, no puedes hacer esto. No podemos trabajar así. Mírame hacerlo, dijo ella, y con una frialdad que él nunca había visto en ella, salió de la caseta, dejándolo solo con el eco de sus palabras y los planos de un edificio que ahora se sentía más como una tumba que como un sueño. Los siguientes días fueron el infierno en la tierra. La oficina se convirtió en un palacio de hielo. Alma cumplió su palabra al pie de la letra. Era eficiente, brillante y completamente inalcanzable. Se movía a su alrededor como un fantasma profesional, sus ojos nunca se encontraban con los de él. Respondía a sus correos con frases cortas y precisas. En las reuniones, se dirigía a todo el mundo menos a él. Si él hacía una sugerencia, ella la analizaba fríamente, señalaba sus méritos o defectos con una lógica implacable, pero sin una pizca de la pasión que la caracterizaba. Estaba apagada, y él sabía que era el culpable. Para Juan, cada día era un suplicio. Verla tan cerca pero tan infinitamente lejos era una forma de tortura que lo estaba desgarrando por dentro. Intentó enviarle flores. Fueron devueltas a la floristería con una nota de su asistente que decía: la señora Ruiz no acepta regalos personales de socios comerciales. Intentó hablar con ella al final del día. Ella simplemente lo ignoraba y se marchaba. La ausencia de su risa, de sus discusiones apasionadas, de la energía que ella traía a cada habitación, convirtió su sueño compartido en un trabajo monótono y sin alma. Él la extrañaba con una intensidad física que le dolía en el pecho. Mientras tanto, Daniel no desapareció. 2 días después de la humillación pública, la llamó. Alma, esperando un reproche, se sorprendió al encontrar solo una cálida preocupación en su voz. Se encontraron para tomar un café en un lugar alejado del distrito financiero. No estoy enfadado, Alma. Estoy preocupado, le dijo Daniel, su mirada sincera. He visto a tipos como él antes. Son encantadores y magnéticos, pero son agujeros negros. Absorben toda la luz a su alrededor. Lo que te hizo, lo que me hizo a mí, no fue por celos. Fue por poder. Por demostrar que tú eres su territorio. Y eso, Alma, eso es peligroso. Ella removió su taza, sin saber qué decir. Es complicado, Daniel. No, no lo es. El amor no debería ser un campo de batalla. Debería ser un refugio. Mira, sé que nuestro momento ya pasó, pero siempre seré tu amigo. Y como tu amigo te digo, ten cuidado. Ese hombre no te va a construir un palacio, te va a construir una jaula de oro. Las palabras de Daniel se quedaron con ella. Quizás tenía razón. Quizás la pasión y el torbellino que sentía con Juan eran solo una adicción a un drama tóxico. Daniel representaba la calma, el respeto, la seguridad. Era un puerto seguro en medio de la tormenta que era su vida. Comenzó a verlo más a menudo. Eran almuerzos tranquilos, paseos por el parque los domingos por la tarde. Hablaban de todo menos de Juan. Con Daniel, todo era fácil. No había tensión, no había juegos, no había un subtexto en cada palabra. Y sin embargo, cuando se despedía de él, Alma sentía un vacío. La calma era agradable, pero no la hacía vibrar. Era como admirar un cuadro hermoso y sereno cuando lo que tu alma anhelaba era una tormenta en el mar. Juan, por supuesto, sabía de estos encuentros. Su asistente, sutilmente sobornado para mantenerlo informado, le daba los detalles. Cada almuerzo, cada café, era una puñalada en su orgullo. Pero esta vez, luchó contra su impulso de intervenir. Comprendió que el método de la fuerza bruta no funcionaría. Si quería recuperarla, tenía que demostrarle que podía cambiar. Tenía que darle espacio. Tenía que ganarse de nuevo su confianza con acciones, no con palabras vacías o explosiones de celos.
Se sumergió en el trabajo con una dedicación casi maníaca. Resolvía problemas antes de que surgieran. Se aseguraba de que el equipo de Alma tuviera todos los recursos que necesitaba. Se convirtió en el socio perfecto, el profesional impecable que ella exigía. Pero en la soledad de su apartamento por la noche, repasaba cada conversación que habían tenido, cada mirada, cada roce. La extrañaba tanto que sentía que se iba a romper. El proyecto avanzaba a un ritmo impresionante, un monstruo de acero y hormigón que crecía hacia el cielo. Su éxito profesional era un amargo contraste con su fracaso personal. Y justo cuando una rutina gélida pero funcional se había establecido, una nueva variable, mucho más peligrosa que Daniel, entró en escena. Augusto de la Torre, el padre de Juan y fundador de Urbe Magna, decidió hacer una visita sorpresa a la obra. Augusto era un hombre tallado en el mismo mármol frío que sus edificios. Su presencia irradiaba un poder gélido y una autoridad incontestable. Llegó sin anunciarse, con su séquito de ayudantes, su mirada gris recorriendo la obra con una expresión de perpetua insatisfacción. Así que esta es la famosa Torre Montenegro, dijo, su voz resonando con desdén mientras se dirigía a Juan, ignorando por completo a Alma que estaba a su lado revisando unos planos. He visto centros comerciales más imponentes en Dubái. Padre, dijo Juan, su tono tenso. ¡Qué sorpresa! Esta es Alma Ruiz, mi socia, la directora creativa del proyecto. Augusto finalmente posó sus ojos en Alma. No le tendió la mano. Simplemente la evaluó de arriba abajo, como si fuera un defecto estructural. Ah, sí. La de la pequeña firma. La que tuvo la idea del atrio. Curioso cómo las grandes ideas a veces brotan de los lugares más humildes. La ofensa era tan flagrante que Alma sintió que la sangre le subía a la cara. Antes de que pudiera responder, Juan se interpuso. El talento de Alma es la razón por la que este proyecto es el más innovador de la ciudad. Su visión es el alma de este edificio. Augusto soltó una risa seca, sin humor. El alma no paga las facturas, Juan. El acero, el hormigón y una gestión implacable, sí. Asegúrate de recordar quién te enseñó eso. La visita fue un suplicio. Augusto criticó cada detalle, cuestionó cada decisión y trató a Alma con una condescendencia que helaba los huesos. Cuando finalmente se fue, dejó tras de sí una atmósfera tóxica. Lamento eso, dijo Juan en cuanto su padre estuvo fuera de alcance. No necesitas disculparte por él. Ahora entiendo muchas cosas de ti, respondió Alma, su tono más suave de lo que había sido en semanas. Ver la forma en que su padre lo trataba, con esa mezcla de exigencia y desprecio, le abrió una pequeña ventana de compasión. Comprendió que la arrogancia de Juan no era innata, sino una armadura forjada en el fuego de una aprobación paterna que nunca llegaba. Pero Augusto no era un hombre que se contentara con hacer una simple visita. Vio la influencia de Alma sobre su hijo, vio la pasión que Juan sentía por el proyecto, una pasión que no era la ambición fría que él le había inculcado. Y lo vio como una amenaza. A sus ojos, Alma estaba ablandando a su heredero, contaminándolo con ideas de arte y sostenibilidad en lugar de puro y duro beneficio. Unos días después, David pidió una reunión urgente con Alma. Su rostro estaba pálido y preocupado. Alma, tenemos un problema. Un gran problema. Le tendió una carta con el membrete de Urbe Magna. Era una oferta formal para comprar diseños vitales en su totalidad. No era una oferta generosa, era una oferta de absorción, casi hostil. Y venía acompañada de una cláusula que estipulaba que, una vez completada la adquisición, el puesto de Alma como directora creativa del proyecto de la Torre Montenegro sería revaluado. «Quieren echarme», susurró Alma, incrédula. «Es el padre de Juan», dijo David. «Esto tiene su firma por todas partes. No quiere comprar nuestra firma, quiere enterrarla. Quiere eliminarte del proyecto y de la vida de su hijo». La traición la golpeó con la fuerza de un huracán. A pesar de su frialdad, a pesar de su política de distancia, en el fondo, una pequeña parte de ella había empezado a confiar en Juan de nuevo. Había visto su esfuerzo, su respeto por sus límites. ¿Y todo para qué? ¿Para que él y su padre le dieran la puñalada final? La ira reemplazó a la conmoción. Con la carta en la mano, irrumpió en la oficina de Juan sin llamar. Él estaba en una llamada, pero cuando la vio, con el rostro desencajado por la furia, cortó la comunicación inmediatamente. «¿Qué es esto?», dijo ella, lanzando la carta sobre su escritorio. Juan la miró, la leyó y su rostro perdió todo color. Se levantó, pasando una mano por su pelo con desesperación. «Alma,
Te juro que no sabía nada de esto. Esto es obra de mi padre. Por supuesto que es obra de tu padre. Pero apuesto a que tú estás detrás. Era tu plan desde el principio, ¿no es así? Primero me robas, luego me obligas a asociarme, me seduces, me haces vulnerable, y cuando por fin lo consigues, me sacas del tablero de juego. Estaba gritando, las lágrimas de rabia y dolor picándole en los ojos. No, jamás. Alma, tienes que creerme. Dio la vuelta al escritorio para acercarse a ella, pero ella retrocedió, levantando una mano para detenerlo. No te acerques. No te creo. Ya no sé en qué creer. Se abrazó a sí misma, temblando. Le vendiste a Daniel la idea de que eres mi protector. ¡Qué mentira más grande! Eres mi destructor. Siempre lo has sido. Se dio la vuelta para irse, pero él la agarró suavemente por el brazo. No te vayas. Por favor. Déjame arreglar esto. Ella lo miró. La desesperación en sus ojos, el pánico, parecían tan genuinos que la hicieron dudar por un segundo. No hay nada que arreglar, dijo, soltándose. Hablaré con mis abogados. Esa misma tarde, Juan irrumpió en el despacho de su padre. Cancela la oferta. Ahora, dijo, su voz era un gruñido bajo y peligroso. Augusto levantó la vista de sus papeles, imperturbable. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de lo que hablo. La oferta para comprar Diseños Vitales. Es un ataque directo contra Alma y lo sabes. Yo lo llamo una buena decisión de negocios. La chica te está distrayendo. Te ha vuelto blando. Pensando en corazones de luz, en lugar de en márgenes de beneficio. Te estoy haciendo un favor. Juan golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que su padre diera un respingo por primera vez. El único favor que puedes hacerme es salir de mi vida y de la de ella. No te atrevas a tocarla. No te atrevas a interferir en mi proyecto. Tu proyecto, se burló Augusto, levantándose. ¿Crees que habrías llegado a donde estás sin mí? Todo lo que tienes, lo tienes porque yo te lo di. Esta firma, tu nombre, tu carrera. Eres un producto de mi creación. No. Soy el hombre que estoy intentando ser a pesar de ti, replicó Juan, su voz temblando de una furia reprimida durante años. Me enseñaste que ganar es lo único que importa. Y he pasado toda mi vida intentando ganar tu aprobación, tu respeto, algo que nunca me has dado. Pero Alma, ella me ha enseñado que hay cosas más importantes. Como construir algo con integridad, con pasión. Crear algo que perdure, no solo que impresione. Se acercó a su padre, su mirada llameante. Amas los edificios, pero odias a las personas. Yo amo a esa mujer. Y si intentas hacerle daño, si intentas quitarle lo que ha construido con su propio sudor y su propio talento, te juro, padre, que usaré todo lo que me has enseñado sobre ser implacable en tu contra. Destruiré tu legado si es necesario para protegerla a ella. Cancela esa oferta, o considera que desde este momento, no solo ya no tienes un heredero, sino que has creado a tu mayor competidor. El silencio en la oficina era absoluto. Augusto lo miraba, estupefacto, como si estuviera viendo a un extraño. Vio en los ojos de su hijo una determinación de acero que él mismo le había enseñado, pero que ahora se volvía en su contra. Lentamente, se sentó. Cogió el teléfono. Preparen la retirada de la oferta de adquisición de Diseños Vitales, dijo con voz gélida. Y que quede claro que no se volverá a presentar. Juan no esperó a oír más. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Esa noche, Alma estaba en su oficina, revisando contratos con David, tratando de encontrar una manera de contraatacar. Estaba agotada, desmoralizada. La pelea había drenado la poca energía que le quedaba. Su teléfono sonó. Era Juan. Lo ignoró. Un minuto después, recibió un correo electrónico. El asunto era, cancelado. Abrió el correo. Adjunto había un documento oficial de Urbe Magna, firmado por Augusto de la Torre, rescindiendo formalmente la oferta de compra. No había ningún otro texto en el correo. Solo el documento. Lo miró fijamente, sin entender. David se asomó a su pantalla. Dios mío, ¿qué ha pasado? Justo en ese momento, su asistente entró en la oficina. Señora Ruiz, el señor de la Torre está aquí. Dice que no se irá hasta que hable con usted. Alma sintió un nudo en el estómago. Dile que pase. Juan entró. Parecía cansado, como si hubiera librado una guerra. Llevaba la corbata aflojada y los ojos enrojecidos.
David, entendiendo la situación, se levantó. Creo que los dejaré solos. Cuando estuvieron solos, Juan no se acercó. Se quedó de pie junto a la puerta. Sé que las palabras no significan nada para ti en este momento, empezó, su voz ronca. Y no te culpo. Pero necesitaba que vieras que estoy de tu lado. Siempre. Lo que mi padre hizo fue imperdonable. Y me aseguré de que nunca vuelva a suceder. Alma se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Le hiciste frente. No fue una pregunta, sino una afirmación. Le dije que si te tocaba a ti o a tu firma, me perdería para siempre. Le dije que te amaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El corazón de Alma se detuvo. Lentamente, se giró para mirarlo. Vio en su rostro una vulnerabilidad absoluta. El arrogante Juan de la Torre se había desvanecido, y en su lugar había un hombre que había arriesgado todo su mundo por ella. Él dio un paso tentativo hacia ella. Alma, lo que hice en la obra con Daniel fue la acción de un cobarde asustado. Estaba aterrorizado. Aterrorizado de que vieres en él la paz que yo nunca podría darte. Aterrorizado de perder lo único bueno que me ha pasado en la vida. Fue posesivo, fue feo, y no hay excusas. Lo siento. Siento haberte hecho daño, siento haberte hecho dudar. Siento no haber sido el hombre que te mereces. Ella vio las lágrimas brillar en sus ojos, y la última muralla de hielo alrededor de su corazón se hizo añicos. No sé cómo se supone que debemos hacer esto, Juan, susurró ella, su propia voz quebrada por la emoción. Somos un desastre. Entonces seamos un desastre juntos, respondió él, acortando finalmente la distancia entre ellos. La tomó suavemente por los brazos. Solo dame una oportunidad. Una última oportunidad para demostrarte que puedo ser ese hombre. Que puedo construirte un refugio, y no una jaula. Ella lo miró a los ojos, y vio su futuro. Vio peleas y pasión. Vio desafíos y triunfos. Vio un amor que no era fácil, pero que era real, un amor por el que valía la pena luchar. Está bien, Juan, dijo, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Una última oportunidad. Él exhaló un suspiro de alivio que pareció venir del fondo de su alma. Con una ternura que la desarmó, limpió su lágrima con el pulgar. Luego, inclinó su cabeza y la besó. Fue un beso que no se parecía a ningún otro. No era la furia del primero, ni la dulce rendición del de Alemania. Este era un beso de promesa, de perdón, de un nuevo comienzo. Era lento, profundo y lleno de todo lo que no se habían dicho. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. Le robé tu proyecto para tener una excusa para estar cerca de ti, confesó en un susurro. Ahora quiero pasar el resto de mi vida construyendo nuestro futuro juntos. Y esta vez, lo haremos de la manera correcta. Juntos, desde el primer ladrillo. Ella le sonrió, por primera vez en semanas, una sonrisa genuina, luminosa. El edificio que se alzaba afuera de su ventana ya no parecía una tumba. Volvía a ser un sueño. Y ahora, era un sueño que, sin duda, construirían juntos. La promesa de una última oportunidad colgaba en el aire entre ellos, tan tangible y a la vez tan frágil como el primer hilo de cristal de su atrio. No hubo una transición torpe, al día siguiente, el cambio fue tan sísmico como silencioso. Juan llegó a la oficina antes que nadie y cuando Alma entró, encontró un único café en su escritorio, exactamente como a ella le gustaba, con un toque de canela. No había nota. No hacían falta palabras. Fue un gesto de paz, un ladrillo colocado con cuidado en la base de su nueva confianza. El hielo se había roto, pero ahora tenían que aprender a navegar por las aguas liberadas. La profesionalidad que Alma había exigido como arma ahora se convertía en el marco de su incipiente romance. Sus reuniones ya no eran un campo de batalla, sino una danza. Discutían sobre la resistencia del revestimiento de titanio con la misma pasión con la que, momentos antes, los ojos de Juan le decían que el color de su blusa le recordaba a un amanecer. Él aprendió a escuchar, a valorar su intuición tanto como los datos. Ella aprendió a confiar, a ver más allá de la arrogancia y a encontrar la vulnerabilidad que él ahora le mostraba sin reservas. Su complicidad se volvió el motor secreto del proyecto. En medio de una visita a la obra, rodeados por el estruendo de la maquinaria, estaban revisando los planos del sistema de ventilación en el piso 40. Aquí necesitamos un flujo de aire cruzado más eficiente, dijo Alma, marcando un punto con su lápiz. Juan se inclinó sobre el plano, su hombro rozando el de ella, su aliento cálido en su cuello. Totalmente de acuerdo, susurró él,
pero su voz era un murmullo grave y seductor. Pero hablando de flujos de aire, creo que me has dejado sin aliento desde que entraste esta mañana con ese vestido. Alma sintió un sonrojo extenderse por su piel. Levantó la vista y vio una sonrisa pícara en sus labios. Se suponía que debía reprenderlo por su falta de profesionalismo, pero en su lugar, se encontró sonriendo también. Y tú deberías tener cuidado, de la Torre, replicó ella en voz baja, inclinándose hacia el como para señalar otro punto en el plano. Porque con esa corbata tan bien anudada, lo único que se me ocurre es cómo desatártela lentamente esta noche. La mirada de Juan se oscureció con deseo. El ruido de la obra se desvaneció. No me retes, Ruiz. Podríamos encontrar un uso mucho más interesante para esta oficina de obra que mirar planos. Tendrás que ganártelo, zanjó ella con una sonrisa, volviendo a su postura profesional, dejando a Juan con el corazón desbocado y una promesa ardiendo en el aire. La tensión ya no era de conflicto, sino de una anticipación exquisita. Cada roce de manos al pasarse un documento, cada mirada prolongada sobre una taza de café, eran pequeños capítulos de una historia que escribían en secreto a la vista de todos. El proyecto floreció bajo su nueva dinámica. Resolvían problemas con una eficacia asombrosa porque sus mentes, finalmente, estaban en sintonía. El edificio se alzaba hacia el cielo, cada piso una prueba de su éxito conjunto, la estructura metálica brillando al sol como un esqueleto de promesas. Unas semanas antes de la gran inauguración, Alma recibió un mensaje de Daniel. Quería despedirse, regresaba a su ciudad de forma definitiva. Se encontraron en la misma cafetería tranquila. No había tensión ni reproches. Vine a decirte adiós, dijo él con una sonrisa genuina. Y a decirte que tenías razón. Era complicado. Alma lo miró con gratitud. Daniel, lamento mucho cómo te traté, y cómo te trató Juan. No lo lamentes, la interrumpió él. Me hiciste ver algo. El amor no siempre es un puerto tranquilo. A veces es la tormenta perfecta que te hace sentir vivo. Yo buscaba el puerto. Tú ya estabas bailando bajo la lluvia. Y honestamente, te ves feliz. Miró por la ventana, hacia el perfil imponente de la Torre Montenegro que dominaba el horizonte. Él te está construyendo un palacio, después de todo. Solo asegúrate de que seas tú quien tenga las llaves. Soy la arquitecta, Daniel. Siempre tengo una copia maestra, respondió ella, y ambos rieron. Fue un cierre pacífico, una despedida a un fantasma amable que le había recordado lo que no quería para poder abrazar lo que sí. La noche de la inauguración fue un torbellino de luces, flashes y champán. La Torre Montenegro era más que un edificio, era una escultura viviente. El corazón de luz de Alma, su atrio de biocristal, ahora rebautizado oficialmente así en los folletos, era el alma indiscutible de la estructura. La luz de la luna se filtraba a través de él, bañando el vestíbulo en un resplandor mágico, mientras cascadas interiores y jardines verticales creaban una sinfonía de naturaleza y modernidad. Alma estaba deslumbrante con un vestido azul noche que parecía robarle el color al cielo. Juan, a su lado en un smoking impecable, no podía apartar los ojos de ella. Ante la multitud de inversores, políticos y prensa, subieron juntos al estrado. Ricardo Montenegro les entregó un premio conmemorativo. Esta noche no celebramos solo un edificio, dijo Montenegro en su discurso. Celebramos la prueba de que dos visiones, dos pasiones, dos fuegos, pueden unirse no para destruirse, sino para crear algo más grande que ellos mismos. Les presento a los genios detrás de esta obra de arte, Alma Ruiz y Juan de la Torre. Cuando los aplausos estallaron, Juan tomó la mano de Alma. No le importó la gente, las cámaras. Se inclinó y la besó suavemente en los labios. Lo hicimos, socia, susurró contra su boca. Lo hicimos, ladrón, respondió ella con una sonrisa, y el beso se profundizó, sellando su triunfo público y privado. Entre la multitud, Juan vio a su padre. Augusto de la Torre estaba de pie, solo, sosteniendo una copa de champán que no había tocado. Sus miradas se encontraron a través de la sala. Juan le sostuvo la mirada, sin miedo, sin desafío, solo con una calma segura. Por primera vez, no necesitaba su aprobación. Se acercó a él más tarde, con Alma del brazo. Padre, dijo Juan, su tono era respetuoso pero firme. Augusto miró de Juan a Alma, su expresión impenetrable. Es una estructura impresionante, admitió, las palabras pareciendo costarle un esfuerzo físico. Has aprendido bien. Aprendí de los mejores, respondió Juan. Tanto de ti como de ella. Se hizo un silencio, y luego Augusto miró a Alma.
Señorita Ruiz. Construyó un buen edificio. Viniendo de él, era el equivalente a un soneto de Shakespeare. No era una disculpa, ni una bendición, pero era un reconocimiento. Un armisticio. Era suficiente. Juan los condujo lejos de la multitud, hacia un ascensor privado. Hay un lugar más que quiero mostrarte. Subieron en silencio hasta el último piso, hasta la azotea privada que habían diseñado como un oasis sobre la ciudad. El viento soplaba suavemente, las luces de la metrópoli se extendían bajo ellos como una galaxia caída. Estaban en la cima del mundo, en la cima de su sueño. Recuerdo la primera vez que vi tus bocetos del atrio, dijo Juan, su voz suave por encima del murmullo de la ciudad. Sentí envidia, una envidia tan profunda que me quemaba. Porque vi tu alma en esas líneas, y yo sentía que había perdido la mía hacía mucho tiempo. Se giró para mirarla, sus ojos reflejando las miles de luces de abajo. Pero estaba equivocado. No la había perdido. Simplemente no la había encontrado. Y eras tú. Tú siempre has sido mi alma, alma. Ella sintió que las lágrimas brotaban, lágrimas de una felicidad tan abrumadora que dolía. ¿Es una propuesta de fusión de empresas lo que estoy oyendo, señor de la Torre? Él sonrió y metió la mano en el bolsillo de su smoking. Se arrodilló, allí, en la cima del edificio que habían creado juntos. Abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo de diamantes brillaba, pero su centro no era una piedra, sino una diminuta pieza de biocristal, tallada para captar la luz de una manera única. Le robé su proyecto, dijo, su voz quebrada por la emoción. Destruí su confianza. La hice pasar por un infierno. Pero si esta mujer increíblemente brillante y hermosa me diera el inimaginable honor de convertirse en mi esposa, le juro que pasaré cada día del resto de mi vida construyendo un mundo para ella, un mundo donde nunca más le roben nada, donde cada uno de sus sueños esté a salvo. Alma Ruiz, ¿quieres casarte conmigo? Ella estaba llorando abiertamente ahora. ¿Y pasar el resto de mi vida asegurándome de que no me robes mis ideas? Suena como un desafío, dijo entre sollozos y risas. Sí, sí, por supuesto que sí, mi ladrón favorito. Él le puso el anillo en el dedo y se puso de pie para besarla. Fue un beso que contenía el pasado, el presente y todas las promesas de futuro, un beso que sellaba su historia sobre el corazón mismo de la ciudad que ahora llevaba su firma conjunta. La vida, después de la cima, no fue un descenso, sino la construcción de una llanura fértil y feliz. Se casaron 6 meses después en una ceremonia íntima celebrada en el atrio de su edificio, bajo el corazón de luz. Fundaron su propia firma, Ruiz de la Torre Arquitectos, un verdadero partnership basado en el respeto y una creatividad desbordante. Se convirtieron en la pareja más solicitada del país, no solo por su talento, sino por la historia que contaban sus edificios, historias de luz, espacio y armonía. Unos años después, la maqueta más importante que construyeron no fue de acero y cristal. Estaba en una alfombra en su luminosa casa de las afueras. Su hijo de 4 años, Mateo, con los ojos oscuros y la determinación de su padre, apilaba bloques de madera. Su hija de 2, Sol, con el pelo rizado y la sonrisa traviesa de su madre, se dedicaba a derribarlos con una risa cantarina. Juan llegó a casa una tarde y se detuvo en la puerta del salón, observando la escena. Alma estaba sentada en el suelo con ellos, ayudando a Mateo a colocar la última pieza de su torre desequilibrada. El sol del atardecer entraba por los grandes ventanales que ella misma había diseñado, bañándolos en una luz dorada. Era una imagen de una felicidad tan pura y perfecta que le cortó la respiración. Alma levantó la vista y le sonrió. Esa sonrisa, esa simple sonrisa, era la base, la estructura y el alma de todo su universo. Se unió a ellos en el suelo, y Sol se arrastró inmediatamente a su regazo. Papá, papá, mira. Un edificio, dijo Mateo con orgullo, señalando su creación. Juan miró la torre de bloques, luego miró a su esposa y a sus hijos. El imperio que su padre siempre había querido que construyera palidecía en comparación con el reino que tenía justo allí, en esa alfombra. Este era su verdadero legado. Le robó su sueño por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el éxito profesional era el único legado que importaba. Pero cuando la vio fuerte, independiente y a punto de ser feliz con otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Juan y Alma es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de un legado no reside en el acero y el hormigón, ni en el nombre de una firma, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces,
Las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas.